modos les diré mi nombre. Soy Miguel de Unamuno, natural de Bilbao y nacido en 1864. Por lo que atañe a mi muerte, si es que la hubiere, lo dejaremos para más adelante. Al acabar mis primeros estudios en el colegio de San Nicolás y a punto de entrar en el instituto, asistí como testigo al asedio de mi ciudad durante la Tercera Guerra Carlista, lo que luego reflejaré en mi primera novela, Paz en la Guerra. Quizá esta sea mi novela más decimonónica, a pesar de que ya empezó la idea que une mi narrativa, la intrahistoria. Y es que la historia de un pueblo no se hace solo de grandes hazañas, sino de pequeños momentos, de rutinas, de panaderos, niños jugando en la calle y cotilleos a mediodía. Tumba la Esas botella. pequeñas historias de la historia. Tumba la botella. Voy a leer un fragmento sobre qué es la intrahistoria. Perdón, don Miguel. Ya. Las olas de la historia, con su rumor y su espuma que reverbera el sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, intensamente más hondo que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo no llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del presente momento histórico, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros. Y una vez cristalizada, así, una capa dura no mayor con respecto a la vida intrahistórica, que esta pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Esa labor que, como las de las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua, como en el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que suele ir a buscar al pasado enterrado en los libros y papeles, y monumentos y piedras. En septiembre de 1880 me trasladé a la Universidad de Madrid para estudiar Filosofía y Letras. En 1884 me doctoré con una tesis sobre la lengua vasca, crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca, anticipándome ideas sobre el origen de los vascos, idea contraria a la que los años venideros irá gestando el nacionalismo vasco, recién fundado por los hermanos Arana Goiri, que propugnarán una raza vasca no contaminada por otras razas. El irónicamente querido Sabino Arana me trajo de cabeza. Él, que iniciaba su actividad nacionalista, me consideraba como vasco, pero españolista, debido a que yo, que ya había escrito algunas obras en euskera, consideraba que ese idioma estaba próximo a desaparecer y que el bilingüismo no era posible. El vascuence y el castellano son incompatibles, dígase lo que se quiera, y si caben individuos, no caben pueblos bilingües. Es este de la bilingüidad un estado transitorio. Pero díganme ustedes si no es un vasco el más español. Nosotros no hemos sido nunca invadidos, que siempre hemos sido españoles. Ay, el iberismo. Eso sí fue una buena idea, compartida con mi amigo Maragall, con el que intercambié durante mucho tiempo dichas ideas vía postal. Pero el futuro tenía deparado para España unos planes muy distintos. En cuanto a mí, el 31 de enero de 1891 me casé con el amor de mi vida, a quien conocía desde la niñez, Concha Lizárraga, con quien tuve 9 maravillosos hijos. Los meses de ese año los pasé dedicado a la preparación de las oposiciones para una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Y como no podía ser de otra manera, la obtuve. Desde entonces, el corazón se encontró dividido entre mi tierra natal, mi Bilbao gris y norteño, y Salamanca, la cabeza de la sabiduría castellana. A continuación voy a recitarles 2 de mis poemas dedicados a estas 2 tierras que tanto han influido en mi vida. El primero lo escribí volviendo de Bilbao a Salamanca. Desde mi cielo a despedirme llegas, fino orbaño que lentamente bañas los robledos que visten las montañas de mi tierra y los maíces de sus vegas. Compadeciendo mi secura, riegas montes y valles, los de mis entrañas,
y con tu bruma el horizonte empañas de mi sino, y así en la fe me anegas. Madre Vizcaya, voy desde tus brazos verdes, jugosos, a Castilla enjuta, donde fieles me aguardan los abrazos de costumbre, que el hombre no disfruta de libertad, sino es preso en los lazos de amor, compañero de la ruta. Por otro lado, mi poema, Mi Salamanca, he seleccionado el final porque es bastante extenso, y leo. Oh Salamanca, entre tus piedras de oro aprendieron a amar los estudiantes, mientras los campos que te ciñen daban jugosos frutos. Del corazón, en las honduras guardo tu alma robusta. Cuando yo me muera, guarda, dorada Salamanca mía, tú mi recuerdo. Y cuando el sol al acostarse encienda el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido. Durante muchos años he sido catedrático y rector en la Universidad de Salamanca, santuario del buen saber, huerto de la inteligencia, que se cultiva desde tiempos medievales, y claustro por el que han paseado meditando hombres ilustres del pensamiento. Me destituyeron varias veces de ambos puestos, catedrático y rector, y luego me volvieron a colocar en ellos. Es que he sido bastante testarudo. En cada momento dije lo que tenía que decir, jamás me he callado ante nadie, sin importarme las consecuencias. Por eso, dicen los entendidos que han estudiado mi obra y mi persona, que resulto a veces contradictorio. Es verdad, soy humano y me equivoco con frecuencia. Soy una persona que duda, pero nunca engaño, ni a los otros ni a mí mismo. Soy algo brusco en apariencia, pero en el fondo soy tierno como un niño. Cuanto más profundizo en los temas, más dudo. Me dan miedo las personas que no dudan. Cambiar de forma de pensar sobre algo no es ser irresponsable, sino estar en constante búsqueda. Uno no debe cambiar sus principios, pero es la vida la que nos hace ir modelando la forma de ver las cosas, de interpretarla. A lo largo de mi vida ha habido varios temas que me han inquietado y que he estudiado una y otra vez. Como ya he comentado, una de mis inquietudes ha sido mi tierra. Desde mi querida Castilla, donde estaba gozosamente trasplantado, no he dejado de acordarme de mi tierra vasca, de mi Bilbao marinero y trabajador. He necesitado volver con frecuencia para oler el verdor de sus montes, pasear por mi barrio, acunarme en el azul esmeralda del mar embravecido. Y por supuesto, no dejo de pensar en el pasado, presente y futuro de España, pueblo donde nos hemos pegado unos contra otros demasiadas veces. El tema de España me duele, sí. Es uno de esos temas que ustedes ahora estudian como típicos de esa generación del 98, inventos de mi colega Zorín, nada que yo haya firmado nunca. Me duele España. Viendo el caos republicano quise apoyar a los sublevados, pero viendo el cainismo de los meses de estío tuve que arrepentirme de ello. Públicamente se supo en la apertura del nuevo curso universitario, donde el general Millán Astray pronunció sus palabras «¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!», con las que yo estaba muy lejos de estar de acuerdo. ¿Cómo no iba a contestar aquello como contesté? Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque os falta la razón. Esto me llevó a un arresto domiciliario que acabará con mi muerte, o no, un 31 de diciembre del 36. Por otro lado, no he hecho sino darle vueltas a lo que pueda haber detrás de la muerte física, deseando, necesitando que haya algo en lo que pervivamos, la inmortalidad. He intentado comprender racionalmente la idea del Ser Supremo, de entender a Dios. Como podéis comprender, no he conseguido ni lo uno ni lo otro, por más que he estudiado a fondo las distintas filosofías y religiones. No he encontrado una respuesta clara, pero no por ello he dejado de estar toda la vida dudando, buscando. En mi diario íntimo recojo algunos de mis pensamientos, de esas crisis de fe que me han acompañado a lo largo de mi vida. Cito: «Quiero consuelo en la vida y poder pensar serenamente en la muerte. Dame fe, Dios mío, que si logro fe en otra vida, es que la hay». Sobre todo he buscado tener una fe que mi razón me negaba y eso me ha llevado a distintas crisis existenciales. Lo que lloré al romper la crisis fueron lágrimas de angustia, no de arrepentimiento, y estas son las que lavan, aquellas que irritan y excitan. Dentro de mi contradicción entre la razón y la fe, escribo un poema, La oración del ateo. Oye mi ruego tú, Dios que no existes,
y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Recordarán también mi obra San Manuel Bueno Mártir, en la que insisto en el tema, como podrán ver en este fragmento. En el pueblo todos acudían a misa, aunque solo fuese por oírle y por verle en el altar, donde parecía transfigurarse, encendiéndosele el rostro. Había un santo ejercicio que introdujo en el culto popular, y es que reuniendo en el templo a todo el pueblo, hombres, mujeres, viejos, niños, unas 1000 personas, recitábamos al unísono, en una sola voz, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y lo que sigue. Y no era un coro, sino una sola voz, una voz simple y unida, fundidas todas en una y haciendo como una montaña, cuya cumbre, perdida a las veces en nubes, era don Manuel. Y al llegar a lo de creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, la voz de don Manuel se zambullía como en un lago, en la del pueblo todo, y era que él se callaba. Y yo oía las campanadas de la villa, que se dice aquí que está sumergida en el lecho del lago, campanadas que se dice también se oyen en la noche de San Juan, y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro pueblo. Oía la voz de nuestros muertos, que en nosotros resucitaban en la comunión de los santos. Después, al llegar a conocer el secreto de nuestro santo, he comprendido que era como si una caravana en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo, al acercarse al término de su carrera, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión. Como pueden ver, mi angustia, mi preocupación, viene por esa inmortalidad que no es posible más que a través de la descendencia y de las obras literarias. Pero, ¿dónde queda mi yo? ¿Dónde queda don Miguel? ¿A dónde mis ideas? ¿A la nada? ¿Nos está soñando Dios? ¿Acaso soy un sueño que se desvanece? ¿Un títere? ¿Dónde? ¿Dónde iremos? Ocurre con frecuencia en las conversaciones que se llega a tratar de lo que las gentes llaman filosofía de la brevedad de la vida, de la vanidad de todo. Y entonces casi siempre se dice, lo mejor no es pensar en eso porque no se podría vivir. Y sin embargo lo mejor es pensar en ello, porque sólo así se puede llegar a vivir despierto y no en el sueño de la vida. Esta angustia se refleja mejor en mi ensayo del sentimiento trágico de la vida, estudiado ahora más por filósofos que por filólogos. Las especializaciones nos limitan cada día más. Alguien podrá ver un fondo de contradicción en todo cuando voy diciendo, anhelando unas veces la vida inacabable y diciendo otras que esta vida no tiene el valor que se le da. Contradicción, ya lo creo. La de mi corazón que dice que sí, mi cabeza que dice que no. Contradicción, naturalmente. ¿Quién no recuerda aquellas palabras del Evangelio? Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Contradicción, naturalmente, como que solo vivimos de contradicciones y por ellas, como que la vida es tragedia y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella, es contradicción. ¿Cuántas veces no cabe decir aquello de, para pensar cual tú, solo es preciso no tener más que inteligencia? Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con cualquier otro órgano que sea el específico para pensar, mientras otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. Y las gentes que no piensan más que con el cerebro dan en definidores, se hacen profesionales del pensamiento. Estas ideas me han perseguido en toda mi obra, mis nivolas, mis poemas, mi teatro y mis ensayos. Pero es posible que cuando inventamos personajes de esas novelas o nivolas, para que nadie tenga derecho a decir que deroga ninguna ley de género, decía, esos personajes siempre tienen un poco de su autor y su autor un poco del personaje. Por ello debemos escribir, porque cuando se muere alguien que nos sueña, se muere una parte de nosotros. De nuevo recojo en mi diario,
Vive en nosotros el recuerdo de las personas queridas que se nos han muerto. Pero al morir nosotros, ¿morirá ese recuerdo? Moriremos nosotros y quedará nuestro recuerdo en la tierra. ¿Qué es ese recuerdo? Y al morir las personas que guarden piadosa memoria de nosotros, morirá en la tierra nuestro recuerdo. Dejo un nombre. ¿Qué es más que un nombre? ¿Qué seré más que los personajes ficticios que he creado en mis invenciones? ¿Qué es hoy en la tierra Cervantes más que Don Quijote? ¿Y qué es usted, don Miguel, sino un fantasma? Habla y habla de la inmortalidad, pero usted reposa en Salamanca, en un cementerio. Cierto, con un bonito epitafio, pero en un cementerio. Augusto, tú estás muerto. No me atormentes. Yo soy un ente de ficción, y un ente de ficción es una idea, y una idea es inmortal. Bobadas. Palabras mías, pero bobadas. Tú moriste al volver a casa. Cada vez que abren sus páginas, yo respiro y vivo. Vivo más que usted, Eneco, y más que usted, Guillermo, y más que usted, Pilar. Yo estoy vivo, yo soy Augusto Pérez. Usted me hizo nacer. Yo soy su Quijote. No me dejó morir. Y por tanto le persigo. No me toque los... No se ponga tan español, don Miguel. Creo, Augusto, que siempre nos exaltamos demasiado. Acompáñame con estos señores a comenzar la historia desde el principio. Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria de Augusto. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía. Y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orvallo, frunció el sobrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda. Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas, pensó Augusto, tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. ¡Qué bella es una naranja antes de comida! Esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca, o más bien se ensanche, a contemplar a Dios y todas las cosas en Él. Aquí en esta pobre vida no nos cuidamos sino de servirnos de Dios. Pretendemos abrirlo como un paraguas para que nos proteja de toda suerte de males. Díjose así y se agachó a recogerse los pantalones. Abrió el paraguas por fin y se quedó un momento suspenso y pensativo. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Tiro a la derecha o a la izquierda? Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. Esperaré a que pase un perro, se dijo, y tomaré la dirección inicial que él tome. Como habrán podido comprobar, este no es otro sino el comienzo de Niebla, minibola más traducida, y donde se refleja gran parte de todo ese pensamiento filosófico que he ido relatando. Sin embargo, viendo las horas en las que estamos ya no son propias para tanta reflexión, quisiera cerrar esta breve visita a Santander recordando aquellos días pasados en la casona de Tudanca, invitado por José María Corsini. En aquellos días escribí lo siguiente. Tudanca es un lugarejo de menos de 100 vecinos, en el valle, más bien en cañada, del río Nansa, provincia de Santander, a poco más de 30 kilómetros del mar. El río baja cantando, brizando el sueño de la vida de aquellos montañeses primitivos, celtibéricos, y lamiendo los peñascos rodados y los cudones que arrancó a los riscos de la cordillera que sirve de cabezal a España. Desde el valle, o ensanchadura, de Polaciones al de Tudanca, ambos en la estrecha cuenca del mismo río, se abre este paso por una importante garganta, la Hoz de Bejo. Y fue soñarla más que de verla cuando ya de noche la recorrí por la carretera, a caballo, volviendo de ver el más hermoso escudo de armas que he visto, en una casona solariega, la de los montes, en San Mamés de Polaciones, a la luz de la luna llena, de la luz que llaman de los muertos mis antepasados euskaldunes. Era como cosa de magia, y tanto yo como mi acompañante, el señor actual de la casona de Tudanca, de quien diré recordamos los fantásticos grabados con que Gustavo Doré ilustró la Divina Comedia de Dante, parecía aquello la puerta fatídica imponente del otro mundo, de ultratumba. Del otro lado estaba la terrible realidad que pesa y queda, de nuestro lado el ensueño lunar de la vida que pasa. En el fondo cantaba la luna del río Nansa, los robles y las hayas que vestían las faldas de los riscos
se bañaban en la lumbre dulce de la luna, en su lumbre lechosa. Bueno, por último, antes de despedirme, quisiera recomendarles mis 3 novelas ejemplares y un prólogo, entre las que destaco Nada menos que todo un hombre, donde podrán deleitarse con una historia amorosa que traspasa ese amor racional del que hablo en Amor y Pedagogía, ese amor que se llega a sentir con el tuétano de los huesos, la vida abriéndose camino entre la razón. Muchas gracias por su invitación. Invito a preguntas.